Bueno, en primer lugar quiero agradeceros, como siempre, que nos invitéis para venir al Congreso. Es mi 6º año consecutivo, con lo cual yo estoy muy contento de que nos estamos convirtiendo como en unos clásicos del Congreso de glucogenosis con pacientes. Y realmente siempre que hablamos de dar charlas, para mí son las charlas más difíciles de dar, porque quieres explicar las cosas y quieres que todo se entienda, y eso no siempre es fácil, porque a veces estás utilizando alguna terminología que no es sencilla, con lo cual os pediría que si tenéis preguntas, si tenéis dudas que van surgiendo durante la charla, estamos en un contexto absolutamente familiar, o sea que si queréis nos interrumpís y nosotros explicamos lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad yo estoy aquí, pero no voy a hablar prácticamente. Van a hablar Sonia y Sebastián, que son parte del equipo en Sant Pau. Básicamente os vamos a presentar resultados de nuestro estudio, de vuestro estudio, porque lo estamos haciendo con vosotros. Y deciros que estamos muy contentos de cómo va. Estamos acabando el 3er año ya de los 4 años que están programados, y los resultados que estamos teniendo son muy buenos en cuanto a que estamos recolectando una gran cantidad de información. Yo quería hablaros de algunas cosas de la enfermedad de Pompe. Hay muchas cosas que vosotros ya sabéis. Y lo primero es que vais a ver que os han hablado de terapias, os han hablado de muchos tratamientos nuevos que están por llegar. Y diréis, oye, ¿y estos de Barcelona no investigan tratamientos? Y solo están investigando, siguiéndonos. Y la idea es que, obviamente, también investigamos tratamientos, pero nosotros queremos medir distintos parámetros de la enfermedad de Pompe. ¿Y por qué queremos hacer esto? ¿Por qué es importante tener mediciones de cómo es una enfermedad y cómo progresa? Bueno, pues sabéis que la enfermedad de Pompe, nosotros vamos a hablar fundamentalmente de enfermedad de Pompe del adulto. Sabéis que nosotros somos neurólogos del adulto, con lo cual vamos a hablar básicamente de lo que sería la forma del adulto de la enfermedad. La forma del adulto de la enfermedad sabéis de sobra mejor que yo que es una enfermedad lentamente progresiva. Es decir, la evolución de la enfermedad es a decenas de años vista. Los cambios son muy lentos y normalmente los cambios que se pueden producir en un año son pocos. Toda esta gente que os está hablando de ensayos clínicos es gente que viene de empresas comerciales y sabe lo caro que es hacer un ensayo. Un ensayo clínico nunca se va a hacer durante 10 años, porque arruinaría cualquier empresa. Se va a hacer en un año, con lo cual necesitamos medir cambios. Necesitamos saber si el fármaco que yo pongo es efectivo a un año vista. Y eso implica que los cambios que podamos tener en un año vista pueden ser pocos, que nadie os engañe. Es decir, un fármaco raramente va a hacer que un paciente que está en una silla de ruedas al cabo de una semana esté haciendo maratones. Eso no pasa, desgraciadamente no pasa. Lo que queremos saber es si ese fármaco frena o cambia la evolución de una enfermedad, estamos hablando de una enfermedad que tarda 30 años en dar problemas. Entonces, ¿qué cambios va a hacer en un año ese fármaco? Pues la ideal sería saber cómo evoluciona la enfermedad en un año, porque no lo sabemos. Y en la enfermedad de Pompe ha habido algunos esfuerzos, pero necesitamos hacer más cosas, necesitamos trabajar más para poder saber cómo cambia la enfermedad en un año. ¿La evolución de la enfermedad de Pompe es homogénea? ¿Todos los pacientes evolucionan igual? Pues no. Es decir, si habláis entre vosotros os dais cuenta de que no. De que a mí me pasa esto más rápido, a ese paciente, por ejemplo, empezó y al cabo de un año estaba con un ventilador y yo llevo 20 años y no utilizo ni siquiera un respirador nocturno. Es decir, la enfermedad es heterogénea. Tenemos pacientes con inicio juvenil y progresión motora rápida, chicos que empiezan a los 18, 19, 20 años y rápidamente van a necesitar ayudas para caminar, y tenemos gente que empieza a los 30 años y hasta los 50, 60 no utiliza un bastón. Es decir, completamente diferente. Tenemos gente que empieza de adultos a los 30 años y en 2 años está con ventilador, y gente que empieza de adultos y tarda 20 años en necesitar un respirador. ¿Y eso por qué? Pues seguramente por una serie de factores que no conocemos y que no solo pasa en el Pompe, pasa en todas las enfermedades musculares en general. Lo cual quiere decir que cuando yo intento evaluar cómo es la evolución de un paciente en un año con Pompe, tengo una dificultad añadida, y es que no todos los pacientes evolucionan igual. Por lo tanto, cuando yo quiera medir el efecto de un tratamiento, tendré que saber cómo evolucionan los que van lentos y cómo evolucionan los que van rápidos. Porque si cojo y resulta que a todos los que van lentos es a los que les doy el tratamiento y a todos los que van rápidos es a los que les doy el placebo, mi estudio va a salir perfecto y me va a decir que mi fármaco es extraordinariamente bueno. Pero eso es importante, que sepamos que los pacientes no evolucionan igual, ¿de acuerdo? Para tenerlo siempre en mente. Esto es un esquema que siempre pongo yo en las charlas, y básicamente lo pongo porque, como veis, esto es un estudio que hizo un señor que se llama Hagemans, es del grupo holandés, de la doctora Van der Pleck, que es uno de los grupos más activos en el mundo, y está publicado en el 2005, es decir, estamos hablando de la época pretratamiento.
Ahí no había enzima. Y ellos lo que hicieron fue básicamente recoger, en una entrevista clínica que hacían a 56 pacientes, les preguntaban cómo había sido su enfermedad y ellos les explicaban los problemas que habían tenido. Por ejemplo, arriba de todo, ¿veis? Aquí estarían los años abajo, desde 0 a 70 años de edad, y aquí les preguntan, ¿cuándo tuviste tus primeros problemas? Y de media salió en esta raya negra que aproximadamente sobre los 20 y tantos, cerca de los 30, empezaban los problemas en la enfermedad de Pompe del adulto. Pero fijaros qué amplio, había gente que empezaba a los 8 años y había gente que empezaba pasados los 50. Y así con todo. La enfermedad de Pompe, como veis y sabéis, es muy variable. Y esta gráfica es una buena representación de que aunque tenemos una idea de cómo avanza con estas líneas medias aquí, vemos cuando los pacientes empezaban a tener problemas para caminar, cuando los pacientes empezaban a utilizar sillas de ruedas, bastones, etcétera, pero veis que es muy amplio el abanico. Desde pacientes, por ejemplo, aquí, utilización de ventilación, gente cerca de los 20, gente pasados los 70. Es decir, la variabilidad es enorme y eso tenemos que tenerlo en cuenta y es un problema que tenemos añadido. ¿Cómo era la progresión en la tratamiento? Pues cuando se quiso hacer el primer ensayo clínico, que lo hizo Genzime con el fármaco que muchos de vosotros estáis utilizando, se dieron cuenta de que tenían este problema, de que no sabían cómo evolucionaba la enfermedad en un año. Entonces pararon todos los estudios, animaron a gente para que hiciese durante un año seguimiento de los pacientes y vieron que durante un año los pacientes se iban debilitando. Es decir, que efectivamente a medida que la enfermedad pasaba, los pacientes se debilitaban de una forma heterogénea, como estáis viendo. Pero, por ejemplo, ellos fueron capaces de medir con medidas de fisioterapia, esto fue con un robot que mide la cantidad de fuerza exacta que tienes, como una especie de dinamómetro, algo así como lo que hacemos en el hospital cuando venís, y vieron que, por ejemplo, la gente perdía hasta un 9% de fuerza en el cuádriceps en un año, y que podía perder hasta un 6% de fuerza en los músculos que doblan la rodilla, y también en el bíceps, un 9% aquí abajo. Es decir, fueron capaces de decir lo que perdía un paciente del adulto en un año. Y eso también se hizo con las pruebas respiratorias. Sabíamos que a más tiempo de evolución de la enfermedad, peor capacidad respiratoria, con mucha variabilidad, como veis aquí. Gente, por ejemplo, que tenía resultados, yo no me veo el puntero aquí, gente, por ejemplo, que después de 25 años tenía una capacidad vital muy baja y gente que la tenía relativamente buena. Es decir, de nuevo, con mucha variabilidad, pero cuando analizaron esto de forma seguida durante un año, vieron que podían decir más o menos que la caída de la capacidad vital de un paciente Pompe en un año era del 4%. Es decir, se hicieron unas medidas para hacer un ensayo. Sorpresa, se hace el ensayo y cuando hacemos el ensayo, esta gráfica os la sabéis de memoria, la habéis visto 1000 veces. Pero hoy no nos vamos a fijar en los de arriba. Los de arriba son los del tratamiento. Yo quiero que nos fijemos en lo de abajo. Sorpresa, mis pacientes que tenían que empeorar, yo los sigo un año y no empeoran. Es decir, cuando los pongo en un ensayo, con todos mis análisis que yo les he hecho, con todas estas pruebas de fisioterapia, resulta que los llevo un año y la gente que toma el placebo, que no toma tratamiento, que tendría que empeorarme un 9% y un 10%, no me está empeorando. ¿Y por qué? Pues porque seguramente las pruebas de medición no acaban de medir lo que queremos que midan. Cuando nos venimos aquí, a los estudios con robot, exactamente los mismos estudios que habían hecho. Resulta que en vez de bajarme un 9%, me bajaba un 2%. Es decir, cuando nos metemos en el contexto del ensayo, los pacientes del placebo que tendrían que caer un 9 o un 10%, caían un 2%. Es decir, estos resultados eran ciertamente diferentes. Y este es un problema que tenemos. Y es un problema serio, porque es un problema de que resulta que cómo medimos la respuesta a un fármaco es básicamente a día de hoy con pruebas funcionales de caminar, de fuerza, y resulta que cuando nos miden cosas que no acabamos de estar convencidos de que realmente representen lo que nosotros queremos medir. Y eso abre la puerta a que necesitamos poder medir mejor. Y por eso nosotros estudiamos otras formas de medir la evolución de la enfermedad. No estoy diciendo con esto que las pruebas funcionales no sean útiles, que el 6-minute walking test, que las pruebas de fisio, que el subir y bajar escaleras no sean útiles. No, lo que estoy diciendo es que no es suficiente en un contexto actual moderno para decir si un fármaco funciona o no. Y necesitamos marcadores funcionales objetivos y subjetivos. Ya hemos hablado algunas veces, por ejemplo, a día de hoy me parece absurdo que yo mida cuánto tarda en caminar un paciente 10 metros o cuánto camina durante 6 minutos cuando le puedo poner un relojito y decirle que lo lleve durante un ensayo clínico y veamos cuántos metros camina cada día o cómo es su presión arterial o cómo responde su corazón
a un esfuerzo. Es decir, esto es mucho más útil en el día a día que en un momento determinado. Y en ese contexto aparecen cosas como, por ejemplo, la sensación subjetiva del paciente respecto a su enfermedad. Eso nunca se ha mirado en el POMPE, por ejemplo, en un ensayo. Saber cómo se siente el paciente respecto a sus cosas de cada día, su calidad de vida, sus actividades de la vida diaria, si tiene dolor, si no tiene dolor. Y eso es algo que no hemos medido y que ahora nosotros empezamos a medir. Sabéis que nosotros estamos muy interesados en la resonancia magnética porque nos permite ver qué está pasando en el músculo en ese momento y podemos ver la grasa, es decir, cómo el músculo de un paciente degenera y se infiltra de grasa. Podemos ver el agua, es decir, si existe inflamación en el músculo. A día de hoy no podemos ver el glucógeno directamente con resonancia magnética y ese es un problema que tenemos porque en vuestra enfermedad el problema es que primero se acumula glucógeno y luego viene la degeneración grasa y todavía no somos capaces de ver eso. Y luego tenemos marcadores analíticos, como marcadores que están posiblemente relacionados con la evolución de la enfermedad y que desconocemos. Marcadores como proteínas, que pueden ser que estén elevadas en pacientes que evolucionan más rápido o más lento. Y hay factores genéticos que no conocemos bien. Este es un ejemplo que os quiero poner. Es decir, hay una enfermedad que se llama enfermedad de Duchenne, que es la enfermedad neuromuscular más estudiada porque es la más frecuente que hay. Y tenemos un gran número de pacientes que son normalmente niños. Bueno, pues hay una serie de investigadores que dijeron, vaya, hay unos Duchenne que van lentos y hay unos Duchenne que van rápidos. ¿Y por qué será? ¿Será todo porque sí o será porque hay una serie de factores relacionados con ellos? Pues se pusieron a estudiar proteínas que estaban en la sangre y vieron que había esta, que es un ejemplo, simplemente no quiero que os la aprendáis, que resulta que cuando tenías niveles elevados de esta proteína, pues tenías una evolución de la enfermedad más lenta. Y cuando tenías niveles bajos de esta proteína, tenías una evolución de la enfermedad más rápida. Es decir, encontraron un marcador de evolución de la enfermedad, lo cual es sumamente importante, porque si yo quiero hacer un ensayo clínico y resulta que estoy poniendo a todos los pacientes que tienen esta proteína alta en un lado y a los que la tienen baja en el otro, y no controlo este factor, los resultados de mi estudio pueden ser completamente falsos, por bueno o por malo. Y eso son cosas que necesitamos saber. Necesitamos saber si hay factores en la sangre de los pacientes que nos pueden medir quién va a evolucionar rápido y quién va a evolucionar lento, para, a la hora de hacer ensayos, no solo como para poder decirle al paciente tú vas a evolucionar rápido o lento, no, sino también para a la hora de hacer ensayos asegurarnos de que los estamos haciendo bien. Y en este contexto necesitamos colaborar, porque este estudio que os he enseñado se hizo a partir de 4.000 muestras de pacientes con Duchenne. Entonces, el Duchenne es una enfermedad frecuente, la enfermedad de Pompe es rara y muy rara, hasta el punto de que en España calculamos que hay 120, 130 enfermos de Pompe, más o menos, tendríamos que tener más por estadísticas, pero ahí estamos. Juntar 3.000 muestras de Pompe es difícil, por lo tanto, para poder hacer este tipo de estudios, y me alegra que esté Barry aquí porque es alguien que está relacionado con esta enfermedad, necesitamos colaborar entre asociaciones de pacientes, entre grupos de investigación, entre hospitales y entre investigadores, para poder ver si somos capaces de identificar en una gran población de pacientes Pompe factores modificadores de la enfermedad que hacen que los pacientes vayan más rápido y otros más lentos. Y eso es un reto que tenemos. Vale. Buenas tardes a todos nuevamente. Para mí es un placer poder estar aquí. Ya nos hemos conocido en el día de ayer. A muchos de ustedes los conozco, a muchos de ustedes los he visto por San Pau. Si se reconocen en las resonancias musculares, no hace falta que levanten la mano ni nada por el estilo, son sus músculos únicamente. Entonces, primero que todo, bueno, estoy muy agradecido con la colaboración. Como sabrán, lo que es trabajar con enfermedades raras es complejo. Los números de pacientes son pequeños, por eso cada uno de ustedes que participa en este tipo de ensayos es fundamental y es muy importante para nosotros. Incluso cuando uno hace estudios grandes, como por ejemplo hipertensión, ve barras, ve cosas, y ahora van a ver que aquí van a ver puntitos. Los puntitos son ustedes, ¿eh? Es decir, es fundamental la participación y se los agradecemos porque gracias a la participación de gente de aquí de España y de colaboración es que estamos obteniendo los resultados que obtenemos y que obtendremos, ¿eh? Entonces, yo primero que todo voy a hablar un poco de lo que es la resonancia muscular. Vale.
Entonces, primero que todo, ¿qué es la resonancia muscular? La resonancia muscular es un examen imagenológico, como lo define aquí, que utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes. La utilización de la resonancia muscular en neurología se utiliza desde siempre. ¿Para qué? Para estudiar principalmente el cerebro, porque es una estructura que está encerrada dentro del cráneo, entonces a la cual siempre era muy difícil de llegar. Pero en lo que es el estudio de las enfermedades musculares es de una utilización relativamente reciente y estamos obteniendo mucha información que nos puede ser muy útil de aquí en adelante. Y una cosa fantástica que tiene la resonancia muscular es que básicamente, para que se den una idea, es un imán. ¿Sí? De eso se trata una resonancia. Es un imán que genera una serie de imágenes que son las que nosotros adquirimos y que son de muy buena calidad para definir las características del músculo. Esto es a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con una tomografía computada, en la cual yo con la tomografía lo que hago es pasar rayos X, muchas veces bastante cantidad, y si bien, por supuesto, hacer una tomografía computada no hay mayor riesgo, pero repetir haciendo tomografías no es lo ideal y la calidad de la imagen tampoco es la mejor. Entonces, la resonancia muscular no utiliza radiación. ¿Y qué es una resonancia magnética? Como les dije previamente, es un gigantesco imán. Esto es lo que consiste, es la bobina de la resonancia. Estos son ustedes. Se les coloca como un traje, como una antena en una parte del cuerpo y se los hace ingresar dentro de este imán. Y entonces en ese momento el imán se activa. No sé si ustedes saben, pero ustedes están compuestos de agua. Y cuando estamos bajo el efecto de un imán, lo que ocurre es que las moléculas de agua cambian rápidamente de dirección. Y cuando cambia de dirección, estas moléculas de agua emiten una energía. Y esa energía es la que es captada a través de una serie de sensores que hay en la parte superior de esta antena que tenemos, y es la que va creando las fotografías, las imágenes de la resonancia. Una resonancia habitualmente puede tardar 30 minutos, 45 minutos. Hay gente que le da claustrofobia entrar dentro de la máquina. Bueno, nosotros estamos utilizando sobre todo lo que es secuencias más que todo de columna y piernas, por lo cual intentamos no hacerlos entrar dentro de cabeza en la medida de lo posible. Pero bueno, se genera una imagen y ustedes imagínense que con la resonancia magnética nosotros obtenemos fotografías. Y entonces con estas fotografías, con una máquina uno puede sacar distintos tipos de fotografías. Puede sacar fotografías en blanco y negro, puede sacar fotografías Polaroid, puede sacar fotografías, no sé, que hagan algún tipo particular de filtro. Es decir, con las fotografías de la resonancia son distintas cosas las que podemos ver acorde a lo que nosotros le digamos a la resonancia que queremos analizar. Y entonces, ¿cuál es la utilidad de la resonancia en particular en las enfermedades musculares hereditarias? Al día de hoy, sirve para diagnóstico en enfermedades musculares sin una presentación típica. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que todavía no sabemos qué enfermedad tienen en particular y la resonancia nos está dando información sobre qué enfermedad puede llegar a ser que tenemos. Otra utilidad que tiene la resonancia magnética es que nos puede guiar para saber el sitio de la biopsia. No sé si alguno de ustedes habrán sido sometidos a biopsias en sitios que estuvieran particularmente infiltrados por grasa y que hayan tenido que repetir la biopsia, lo cual por supuesto no es algo agradable. Con la resonancia muscular estamos logrando evitar esto. Aquí lo que dice determinar patrones de afectación, ¿a qué me refiero? Que cada enfermedad, e inclusive el POMPE, es como que tiene un determinado mapa de afectación de determinados músculos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algunas enfermedades que tienen afectado, ya los vamos a ir viendo, pero por ejemplo, gracilis, recto femoral, adductor longus y otras enfermedades que no. Entonces, esto nos permite saber qué enfermedad estamos tratando y probablemente también nos vaya a servir posteriormente para ir viendo la evolución. Y en esto que dice aproximaciones diagnósticas para cotejar genética, ¿qué ocurre? Que hoy estamos contando con una enorme cantidad de información genética y nosotros tenemos polimorfismos genéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de nosotros tenemos mutaciones que no generan enfermedad, pero si nos hacen un estudio genético completo se van a encontrar con este tipo de mutaciones y no van a saber si este tipo de mutación es relevante o no. Entonces, la resonancia magnética aquí tiene una utilidad porque podría ser, yo aquí encontré esta alteración en la genética, le hago la resonancia muscular y me puede brindar información sobre si esa mutación que estoy viendo allí tiene alguna relación con enfermedades o no. ¿Y el futuro? ¿Cuál es el futuro de la resonancia muscular? Nosotros actualmente estamos trabajando sobre todo con lo que es pronóstico. Es decir, hacer una resonancia muscular hoy, otra mañana
Y así secuencialmente, en lo que les voy a mostrar después, que vamos haciendo a lo largo de 4 años, y queremos ver cómo es el cambio del músculo en pacientes con enfermedad de Pompe a lo largo del tiempo, para que en un futuro probablemente nosotros podamos hacer una resonancia a una persona a una determinada edad y diciendo, mira, tú con este grado de afectación que tienes en este momento es probable que tu pronóstico sea tal o que sea tal otro. Y apoyándonos no solamente en la resonancia muscular, sino también en otra serie de marcadores y biomarcadores de la enfermedad. Y esto también nos sería muy útil para seguimiento en ensayos clínicos. Para no tener que dar un medicamento durante 10 años para saber si el medicamento funcionó o no, probablemente nosotros podamos hacer una resonancia muscular ahora y dentro de 10 años y decir, mira, este medicamento que estamos dando está sirviendo o no. Pero ante todo vamos a ir paso a paso, ¿sí? Todas las cosas que se han hecho han sido hechas a partir de ensayos clínicos, a partir de cierta evidencia sobre la cual nosotros nos vamos poniendo para ir haciendo lo que vamos haciendo en la actualidad. Entonces, aquí una cosa que quiero es que si no van entendiendo cosas, levanten la mano, yo me interrumpo y se los explico, porque esto es para ustedes, esto yo más o menos ya lo sé un poco. Entonces, para el análisis de las imágenes, ¿sí? de la resonancia, utilizamos secuencias cuantitativas y cualitativas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Secuencia qué es? Secuencia es un tipo de fotografía que yo hago con la resonancia. Hay fotografías que son cuantitativas y cualitativas. Con estas fotografías cuantitativas, ¿qué es lo que me dice? Me da información sobre qué músculos están afectados. Y punto. ¿Sí? Me dice qué músculos están afectados y punto. Con las nuevas secuencias cuantitativas, que son las que se están empezando a utilizar a partir de ahora en adelante, me dice cuánto está afectado el músculo, ¿sí? Qué porcentaje de afectación tienen los músculos. Entonces, históricamente las secuencias cualitativas han sido muy útiles para determinar estos patrones, para determinar qué tipo de enfermedad presenta el paciente y para hacer diagnósticos. Es decir, yo hago una resonancia, veo que está afectado de X manera y puedo dar un diagnóstico. Y hay mucha experiencia en estas técnicas. En cambio, las secuencias cuantitativas son las que estamos utilizando de ahora en adelante y que podrían ser muy útiles para ver la evolución. Es decir, si yo veo que esta persona hoy tiene un 22% de afectación de este músculo, al año siguiente un 26%, bueno, puedo ir viendo cuánto va siendo el grado de variación de un año al otro, y por otra parte que no hay tanta variabilidad entre observadores. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy yo? Lo mido y tiene 22% de afectación y tiene 22% de afectación y viene otra persona y lo mide y va a dar lo mismo. En cambio, con las técnicas cualitativas puede ocurrir que uno diga, bueno, este músculo sí me parece que está un poco afectado, no tanto. Por ejemplo, estas son las secuencias cualitativas históricas, ¿sí? Históricas, estas se utilizan habitualmente al día de hoy para muchos estudios y tienen una enorme utilidad. Estas secuencias cualitativas, si ustedes ven, por ejemplo, esto es como yo categorizo el grado de afectación de los músculos. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo digo que un paciente tiene 0% de grasa, entonces digo que no tiene afectación, es decir, que está normal. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, este músculo de aquí no tiene nada de afectación grasa, está normal, yo le pongo un 1. Aquí con el grado 2 la afectación es leve, le calculo que tiene un menos del 30% de grasa. ¿Cuál? Podría decir, este músculo, bueno, algunos dirían que sí, algunos dirían que no, pero bueno, digamos, de eso se trata la técnica cualitativa. La gente que sabe, los radiólogos que saben, la gente experta en el tema, fácilmente nos da un grado de con qué grado de afectación tiene. Pero, por ejemplo, en un paciente con Pompe, la afectación de un año al otro no hace que uno varíe de un grado 1 al 2. El grado de variación es muy pequeñito, son pequeños porcentajes. Entonces, este tipo de técnicas no nos sirven para ver las cosas en forma prospectiva. Por ejemplo, estos son estudios con estas técnicas cualitativas en pacientes presintomáticos y pacientes sintomáticos, y sí tiene utilidad. Fíjense que pacientes presintomáticos con enfermedad de Pompe sí que se ve que hay algunos músculos que están un poco tocados. Por ejemplo, el músculo de la lengua, los músculos abdominales, el recto anterior, el adductor magnus. Estos son pacientes que todavía son presintomáticos, pero ya se vislumbra algún tipo de afectación. Y en pacientes sintomáticos ya la afectación es un poco mayor, ya hay una serie de músculos que están tocados, pero que bueno, no viene al caso en este momento.
¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos trabajando principalmente con secuencias cuantitativas. Al día de hoy están apareciendo cada vez más secuencias cuantitativas. En la enfermedad de Pompe están empezando a utilizarse. Nosotros particularmente estamos utilizando una que es el Dixon. El Dixon es una técnica que nos da el porcentaje de músculo y grasa que hay en un determinado músculo o en un determinado conjunto de músculos. Por ejemplo, este es un músculo de la pierna en el cual se marca un pequeño territorio, un determinado músculo y me da el porcentaje de grasa que tiene este músculo. Hay otra serie de técnicas que están empezando a utilizarse, que se van a ir utilizando, que utilizaremos, tenemos la expectativa, en la cual no solo nos da información sobre el porcentaje de grasa, sino que nos va a ir dando información sobre el porcentaje de agua intramuscular, sobre disposición de miofibrillas, sobre otro tipo de cosas que se van a ir utilizando seguramente de aquí para adelante. Y al día de hoy, por ejemplo, ya sabemos que es un primer paso y que es muy importante, y es que los músculos, aquí vemos los músculos que están afectados clínicamente, ¿sí? Ya lo sabemos que son a su vez los músculos que están afectados en la resonancia por técnicas cualitativas, lo cual parece de sentido común, pero es un primer paso para decir si esto que estoy viendo es útil. Y este es el estudio que estamos dirigiendo nosotros actualmente. Aquí, como ven, estamos llevando para adelante, estamos llevando 31 pacientes, en realidad al día de hoy son más pacientes los que estamos llevando. Este es un estudio que estamos efectuando en el Hospital de Sant Pau en Barcelona, con pacientes provenientes de toda España, y a cada paciente les efectuamos una visita anual por cada 4 años, y en cada visita les hacemos un cuestionario para ver cómo se encuentran, una exploración física, analítica para obtener alguna serie de biomarcadores, hacemos pruebas de fisioterapia y les hacemos esta resonancia muscular de muslo y de la musculatura paravertebral, tanto en esta secuencia T1, que es la secuencia cualitativa, como con el Dixon, que es la secuencia cuantitativa con el que buscamos porcentajes. Entonces, al día de hoy nosotros estamos haciendo el análisis comparativo de los resultados del primer y el segundo año y tenemos 22 pacientes que tienen síntomas y están tratados, 22 pacientes que tienen síntomas y aún no han sido tratados, y tenemos 5 pacientes que no tienen síntomas. Puede parecer que no sean tantos pacientes, pero son muchos pacientes para lo que es la literatura de la enfermedad de Pompe. La verdad estamos muy contentos con el número de pacientes que tenemos por el momento. Y por ejemplo, esto es, para que ustedes vean, esto es una de las pruebas de pacientes nuestros. Esta es la secuencia T1, ¿sí? Aquí con la secuencia T1, por ejemplo, uno dice, bueno, este músculo de aquí, que es el recto femoral, yo le categorizaría probablemente como un grado 2 de afectación. Este vasto lateral probablemente lo categorizaría como un grado 2 también. Este es el semimembranoso, este que está aquí, que yo lo categorizaría probablemente con un grado 4, pero aquí, cuando comenzamos a utilizar la secuencia Dixon, que es esto que están viendo aquí, lo que nosotros hacemos es marcar un determinado músculo. Esto es lo que Jordi me obliga a hacer, ¿sí? O sea, de cada músculo, ¿sí? Para que vean que... Bueno, de cada músculo, ustedes aquí ven que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay aproximadamente unos 14 músculos en el muslo, hay aproximadamente unos 8 músculos en la musculatura paravertebral, y nosotros de cada uno de estos músculos los marcamos en 5 cortes consecutivos y obtenemos cuál es el porcentaje de grasa que hay en cada uno de estos músculos. Entonces, se marca el músculo, aquí es como se lo resalta, ese es el área que queda marcada. Y entonces obtenemos un porcentaje de grasa. Por ejemplo, este músculo tiene un 23,4% de grasa y el área de músculo que abarca es un 17,8 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la utilidad también de saber el área? De que hay estudios en los cuales se ha visto que en los pacientes con enfermedad de Pompe el área de músculo va disminuyendo progresivamente a lo largo de los años. Entonces, esto es una información que nosotros vamos obteniendo. Y aquí, por ejemplo, tenemos un paciente asintomático y tenemos un paciente sintomático. Este es una prueba una resonancia de la columna. Y aquí lo que hemos hecho es marcar aquí arriba un músculo, que es el músculo multifidus, que por ejemplo en este paciente tiene una infiltración graso del 91,5%, mientras que en este paciente que está asintomático tiene un grado de afectación del 21%. Es decir, hay un discreto infiltrado inflamatorio a pesar de aún estar asintomático, lo cual es información interesante para los seguimientos.
Y después, por otra parte, por ejemplo, aquí tenemos dos pacientes de estos que son asintomáticos, en los cuales, por ejemplo, aquí vemos que el grado de infiltración grasa, por ejemplo, de este paciente es del 18% y de este otro paciente es de 18,6%. Este músculo es el adductor magnus. Es decir, hay muy pequeños porcentajes de variación que podemos captar, lo cual para nosotros, si bien en un paciente individual puede no ser relevante, al momento de hacer estudios sí que es muy importante ver si el grado de afectación es del 1, 2, 3% para en un futuro ir evaluando los tratamientos. Y este es un paciente que me parece particularmente interesante, que este es un paciente que empieza sin tratamiento y a lo largo del estudio se lo empieza a tratar. ¿Y qué observamos en este paciente? Por ejemplo, que este paciente tenía un 49% de grasa en el cuádriceps y un año después y tras el inicio del tratamiento tiene un 47,4%. Es decir, que hubo una disminución del 1,6% del infiltrado de graso. Bueno, parece que es primeros datos que vamos obteniendo respecto a tratamientos en variaciones en la enfermedad. Y otros datos que nosotros obtuvimos es intentar ver, esto aquí dice quadriceps fat fraction. ¿Qué es esto? Esto es el porcentaje de grasa que tiene el cuádriceps, ¿sí? Y esto aquí que dice knee extension isometric torque, esto es la fuerza para estirar la pierna. ¿Y qué vemos? Vemos en una forma que es clara y consistente que hay una correlación entre el aumento del infiltrado de grasa y el aumento y la disminución de la fuerza. Eso lo hemos visto tanto a nivel del cuádriceps como en la musculatura de la corva, que es la musculatura de la parte posterior del muslo. ¿Y qué otras cosas interesantes estamos viendo? Estas son tablas con millones de números, siempre son horribles para presentar, pero se las explico un poco. Aquí tenemos pacientes sintomáticos tratados, ¿sí? Aquí tenemos, que son los 22 pacientes, aquí tenemos pacientes sintomáticos no tratados, que son los 4 pacientes, y aquí tenemos los pacientes asintomáticos. Entonces, nosotros lo que hemos visto es en cada uno de los músculos cuál es el grado de variación del infiltrado de grasa de un año para el otro. ¿Y qué hemos visto? Bueno, primero que todo, a priori, siendo enfermedades de tan lenta evolución, es esperable que se modifique poco la cantidad de grasa en los músculos. Pero hemos visto, por ejemplo, que en pacientes sintomáticos tratados hay dos músculos, que son el adductor longus y el semimembranoso, que empeoran. Empeoran un poco, pero empeoran, ¿sí? Entonces, probablemente en pacientes sintomáticos tratados habría que ver si esos no son dos músculos para ir evaluando y que nos podrían ser útiles para ir cotejando cómo va siendo la evolución de los pacientes. Estos son los resultados del primer año, habrá ir viendo si esta información se mantiene en años sucesivos. Pero otra cosa que hemos visto, por ejemplo, es que en pacientes tratados y no tratados, hay una enorme variabilidad en cuanto al porcentaje de cambio de grasa de un año para el otro. Es decir, hay algunos pacientes que empeoran un poco respecto a los pacientes no tratados, otros un poquito menos. Esto lo podemos ver aquí a nivel del cuádriceps, lo podemos ver aquí a nivel de la musculatura de la parte posterior de la pierna. Repito, estos son pacientes tratados, pacientes no tratados. 0 es que los pacientes no tienen cambios. De aquí para arriba quiere decir que los pacientes disminuye la cantidad de grasa, de aquí para abajo que empeora la cantidad de grasa. Y lo mismo hemos visto en la musculatura paravertebral. Pero lo que me parece muy interesante es este gráfico, en lo cual nosotros, esta curva que ustedes ven aquí, esta recta, estos son los pacientes que no están tratados y estos son los pacientes que sí están tratados. Lo que podemos ver es que del primer año al segundo año, los pacientes que están bajo tratamiento, los pacientes que no están tratados, hay un empeoramiento, un aumento de la cantidad de grasa, mientras que los pacientes que no están tratados, los pacientes que sí están tratados, se consigue algún grado de estabilización. La diferencia no ha sido significativa. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vemos esto, pero no hay diferencias significativas entre un grupo y el otro. Ahora, sí que se puede ver una tendencia, creemos nosotros, y por otra parte, como bien decía Jordi, hay tanta variabilidad entre los pacientes que nos encontramos con una cosa que ya voy a mostrar posteriormente, que es que hay pacientes que responden
bastante mejor que otros. Entonces, se tratará también un poco de ir determinando cuáles son los pacientes que van evolucionando más rápido y cuáles más lento. Y esto mismo que vimos antes, esta tendencia, también la podemos observar en la musculatura de la parte posterior de la pierna, que es la musculatura de la corva, en el cual los pacientes que no están tratados van empeorando un poco, mientras que los pacientes que están tratados, si bien empeorando un poquito, probablemente están empeorando bastante más los pacientes que no están tratados. Y esto es lo que les quería mostrar respecto al tiempo de tratamiento. Estos son pacientes que han sido tratados 2, 4, 6, 8, 10 años y esto es el porcentaje del cambio de grasa. Es decir, estos pacientes que ven para aquí son pacientes que han empeorado en la cantidad de infiltrado graso en la resonancia y estos han mejorado. Y como ustedes pueden ver, hay una enorme variabilidad en la evolución del grado de infiltración grasa entre muchos de los pacientes. Entonces, nuestro próximo trabajo es determinar correctamente cuáles son estos grupos de pacientes e intentar ver cuáles son los que probablemente más mejoren con el tratamiento, que ya hemos visto previamente que hay como una tendencia que si en el futuro uno continuara con el tratamiento, la disminución del infiltrado continuaría. Entonces, en conclusión, si bien podemos decir que en líneas generales no hay cambios significativos en el porcentaje de infiltración de grasa de un año para el otro, tanto en pacientes tratados como no tratados, lo que dijimos anteriormente, que no hemos encontrado una clara correlación entre el tiempo de tratamiento y el cambio en el porcentaje de infiltrado de grasa, pero existe una tendencia a mayor aumento de infiltrado graso en pacientes no tratados que los tratados. Y probablemente necesitemos más tiempo para demostrar que este cambio es significativo. Más tiempo de tratamiento. Probablemente con más tiempo de tratamiento sí iríamos viendo que esto se va consolidando. Y me parece que hay dos músculos probablemente que sean interesantes a seguir, que son el adductor longus y el semimembranoso. Entonces, ya hemos venido caminando por la playa, ahora continuamos caminando para adelante, seguimos necesitando con vuestra colaboración, ojalá yo pueda copiar o replicar este tipo de asociación en Argentina, de donde obviamente soy, yo no soy muy catalán que digamos, pero bueno, la verdad que es un orgullo estar aquí con gente tan maja y pudiendo participar en esto. Así que bueno, vale, muchas gracias. Yo soy Sonia Segovia. Antes de empezar, soy enfermera, trabajo en la unidad de enfermedades neuromusculares con Jordi Sebas y también reiterar el agradecimiento de que nos hayáis invitado aquí para poder presentar estos resultados y el agradecimiento a todos los pacientes que os desplazáis cada año para venir y que os visitemos y os hagamos 1000 preguntas. Yo voy a presentar algo totalmente diferente a lo que ha presentado Sebas. Él ha presentado pruebas y resultados de pruebas que son muy objetivas. Yo lo que voy a presentar, de hecho, vosotros lo sabéis mejor que nosotros porque son vuestras opiniones. Vuestras opiniones sobre cómo estáis vosotros, cómo os afecta vuestra enfermedad, cómo os afecta en el día a día, cómo os afecta en la calidad de vida, cómo os afecta algunos síntomas también en vuestro día a día. Y esto nosotros lo hacemos con lo que se llama, lo que llamamos, que el puntero no lo veo, resultados percibidos por los pacientes, que es, bueno, una herramienta perdón, que trata de medir cuáles son vuestras opiniones. Bueno. Vale. Como un poco para meteros en contexto de qué son estas herramientas que miden las percepciones de los pacientes, deciros que hace años, esto es una publicación del 1983 de un estudio que se hizo en Estados Unidos en atención primaria, se tenía la sensación de que tal vez el médico había una información que se perdía del paciente y era la información que surgía cuando el paciente sale de la consulta, cómo le afecta su enfermedad en el día a día, ¿no? Se hizo un estudio con estos pacientes de atención primaria donde se les pasaron unos test funcionales sobre el impacto que tenía la enfermedad en su día a día y se le pasó a los pacientes y se le pasó a los médicos de los pacientes. Y lo que se vio es que las respuestas eran totalmente diferentes y por eso esta conclusión bastante contundente de que el conocimiento que tienen los médicos de los efectos de la enfermedad o el tratamiento en la vida diaria era poca. Es por eso que en los años posteriores se han ido desarrollando una serie de herramientas que nos permitan medir esto. ¿Qué serían concretamente los resultados percibidos? Esto, de lo que estoy hablando son de los cuestionarios que os pasamos de calidad de vida, de cómo podéis hacer diferentes actividades y lo que esto quiere medir es toda la información sobre el estado de salud que proviene del paciente directamente y que no se ve interpretado ni por el médico ni por cualquier otra persona.
¿Y por qué es importante que midamos esto? Pues es importante porque hay muchos aspectos de la enfermedad que solo vosotros sabéis. Con la resonancia, con las pruebas de fuerza, con los 6 minutes walking test, nosotros no sabemos cómo os cuesta ir a hacer la compra, cómo os cuesta hacer las tareas del hogar. Esto no lo podemos medir con esas pruebas. Y es por ello que es importante que tengamos herramientas que nos permitan saber vuestras sensaciones. También porque los pacientes agradecen formar parte de su proceso de enfermedad. Yo creo que agradecen y que deben, porque vosotros sois los protagonistas aquí. O sea, vosotros sois los que sabéis verdaderamente qué problemas os causa tener estas enfermedades. También porque los pacientes siempre sois los más motivados para contestar y para participar en cosas. Y también, pues como ya he dicho, evita los sesgos y las interpretaciones que les podamos dar otras personas. A nosotros nos puede parecer que, esta persona, yo creo que tal y como está, a lo mejor esto lo puede hacer perfectamente o esto no lo puede hacer nada, pero no medimos la capacidad que vosotros tenéis para adaptaros a vuestra enfermedad y a realizar las cosas que a nosotros a lo mejor nos parecen imposibles. Y también porque siempre las instituciones sanitarias y los profesionales, cuando tratamos sobre cosas que directamente vienen de vosotros y vuestras opiniones, les damos muchísima importancia. ¿Y qué queremos medir con todo esto? Pues queremos medir la experiencia de los síntomas, cómo os afectan los síntomas que vosotros tenéis en vuestro día a día, en las actividades normales, peinaros, vestiros, salir a la calle, cualquier cosa. Vuestro estado funcional, si podéis o no podéis, fácil, difícil, no he podido nunca. El estado de salud, ¿cómo se me oye? Porque sí, el estado de salud, ¿no? ¿Cómo creéis vosotros que es vuestra salud? ¿Es tal y como os gustaría? ¿No? ¿Os afecta mucho? ¿Nos afecta? La calidad de vida relacionada a la vida, con la salud. ¿Vivo tal y como quiero vivir? ¿Es mi vida tal y como yo la espero? Y el bienestar o la satisfacción respecto al cuidado y tratamiento recibido. He venido a este hospital, me han tratado bien, no me ha tratado bien, todo esto. Todas estas cosas son las que se miden con estos cuestionarios. Y serían, pues eso, las escalas de actividades de la vida diaria que tal vez os han pasado y nosotros en el estudio pasamos, cuestionarios de calidad de vida y los cuestionarios de satisfacción del paciente. ¿Y cómo mejoraremos la atención y los cuidados a los pacientes? ¿Cómo pueden ayudar que nosotros sepamos cuáles son vuestras opiniones y que las midamos? Pues ayudando a los médicos a la atención centrada en el paciente, que parece una cosa muy obvia, pero la idea original es que antes el doctor era, Dios, ¿no? Y entonces lo que dice el doctor es lo que yo necesito. No, el doctor puede pensar que tú necesitas una cosa y en realidad tú necesitas otra, porque tus expectativas son otras, no son las del doctor. También puede servir para evaluar y comparar la atención dada por diferentes instituciones, sin que sea algo punitivo. No vamos a hacer un ranking de quién trata mejor y quién trata peor, sino que vamos a ver en qué áreas nosotros no funcionamos bien para mejorar y para dar respuesta a lo que los pacientes quieren, que para eso estamos aquí. También para proporcionar información para la realización de protocolos. Obviamente necesitamos saber qué es lo que es más importante para vosotros y cómo afecta en realidad la enfermedad a vosotros para que nuestras maneras de trabajar vayan encaminadas a solucionar los problemas que os puedan surgir. Y como último, pues en investigación, ¿no? Que facilita la investigación en entornos más reales. Ya sabéis todos que en los ensayos clínicos todo es como muy rígido y a veces las cosas no se adaptan mucho al que es el día a día del paciente. ¿Vale? Pues para todo esto es útil que nosotros tengamos herramientas que midan vuestra opinión. ¿Y qué se ha hecho en POMPE hasta ahora? ¿Qué estudios hay que hayan utilizado estas herramientas? Pues sobre todo los del grupo de Holanda, que ya os ha hablado Jordi antes, de la doctora Van der Beek. Ellos han hecho un estudio durante 10 años se trata de preguntar a los pacientes durante estos 10 años cuestionarios sobre evolución de la enfermedad que siempre responden los pacientes. No es que yo con la resonancia o con las pruebas de fuerza sepa cómo estáis, sino que sois vosotros los que decís cómo estáis. Se le han pasado cuestionarios de fatiga, cuestionarios de calidad de vida y ellos pues, han ido midiendo esto para ver cómo evolucionaba y qué impacto tenía la enfermedad durante esos 10 años. Y de hecho ellos han desarrollado una herramienta propia de escala funcional de POMPE, o sea, en diferentes actividades, peinarme, ponerme la ropa, bañarme, pues puedo hacerlo bien, puedo hacerlo con dificultad o no puedo hacerlo y es específica para pacientes con POMPE y se ha hecho con la opinión de los pacientes, por lo tanto allí se mide lo que verdaderamente es importante para vosotros.
Como ya sabéis todos, realizamos este estudio que es observacional, que son 3 años de seguimiento y 4 visitas, y que en cada visita realizamos la entrevista médica, los test funcionales, los de fisioterapia, la resonancia magnética y luego una serie de cuestionarios. Tenemos los de cuestionario de calidad de vida, tenemos unos cuestionarios de dolor, tenemos cuestionarios de actividades de la vida diaria y tenemos un cuestionario de la depresión. Nosotros hoy, yo os voy a presentar los resultados de estos 2 cuestionarios, los de calidad de vida y los de dolor. Antes de empezar, un poco explicar qué es la calidad de vida. Uno cuando piensa en calidad de vida piensa que eso debe ser pues vivir bien, pero vivir bien ¿para quién? Porque cada uno tiene su idea de qué es vivir bien. Unos pueden pensar que es la primera foto, otros pueden pensar que yo para vivir bien necesito tener una familia principalmente, otros pueden pensar que es el éxito en el trabajo y otros pueden pensar que es la 4ª foto, pues tener animales en casa. Entonces esto varía mucho y varía en función de qué espera cada uno, qué expectativas tiene. Por lo tanto, aquí lo que estamos midiendo es la medida en que las esperanzas y los objetivos que yo tengo se cumplen y a qué cosas yo le doy importancia. Veis que esto es difícil de medir porque es muy subjetivo y tiene muchas cosas que influyen. Pero bueno, para eso hay diferentes herramientas. Una de ellas es este cuestionario que se llama SF36, ¿vale? Que algunos de vosotros ya lo conoceréis, y es un cuestionario de 36 preguntas donde se miden 8 dimensiones. Dimensiones serían como áreas que se creen que son las importantes a la hora de medir la calidad de vida. Tenemos unas áreas que son físicas, donde preguntamos qué estado funcional tiene el paciente y cómo le afecta el dolor en su día a día y en su vida, si le afecta mucho, si le afecta poco, cuánto le evita de hacer cosas que le gustaría. Una pregunta que es de salud general, lo que ya he dicho, si yo creo que mi salud es correcta o no, me afecta mucho, me afecta poco, y una parte que es mental, donde preguntamos sobre vitalidad, si yo considero que tengo mucha energía o no, en cambio yo creo que soy una persona más bien con poca energía, cómo afecta mi estado físico en lo que son mis relaciones sociales, si me evita hacer lo que me gustaría hacer en este sentido con las relaciones sociales, y cómo es mi salud mental, si soy más bien una persona alegre, soy una persona deprimida y cómo me afecta esto en mi vida. Tenemos otro cuestionario que pasamos también, que este es específico de las enfermedades neuromusculares, ¿vale? Y aquí lo que medimos es, con 4 preguntas, medimos la gravedad de los síntomas, cómo me afecta la debilidad, cómo me afecta la miotonía, que es como el engarrotamiento de los músculos, cómo me afecta el dolor y cómo me afecta el cansancio. Y luego tenemos otra parte que mide el impacto de la enfermedad en áreas de la vida, cómo me afecta mi enfermedad neuromuscular en las actividades que realizo, en mi dependencia, en las relaciones personales, en los sentimientos, en el aspecto físico. Y luego tenemos una parte final de este cuestionario que mide el tratamiento, que esto no lo tienen muchos y es útil en vuestro caso porque el POMP es una de las enfermedades neuromusculares o la única que tiene tratamiento. Y lo que aquí mide es si vosotros pensáis que os beneficia y qué efectos secundarios pensáis vosotros que tiene, o si tiene o no tiene. Estos serían ya los resultados. Un momento, que veo. Aquí os los he dividido entre pacientes sintomáticos y presintomáticos. En cuanto a los sintomáticos, tenemos 27 que contestaron los cuestionarios, con una media de edad de presentación de casi 33 años, 63% mujeres, con 16 años de progresión de la enfermedad, y 37% de los pacientes que contestaron necesitaban ayudas para caminar y casi 41% necesitaba ventilación artificial. En cuanto a los presintomáticos, solo fueron 6 pacientes, tenían una media de 36 años en el momento del estudio y el 50% eran mujeres. Ahora veréis este cuadro que es así, con mucha información, pero os lo explico. En primer lugar, tenemos los resultados del cuestionario específico para enfermedades musculares. Aquí os he puesto esto porque este cuestionario se puntúa de 0 a 100, donde 0 es que vuestra calidad de vida es perfecta y 100 es que vuestra calidad de vida es la peor que podría ser. Como veis,
en el cómputo total tenemos que los pacientes sintomáticos ven afectada su calidad de vida en un 39%, y los pacientes presintomáticos lo tienen un 2,3%. Uno podría pensar que al ser presintomáticos debería su calidad de vida ser perfecta, porque no tienen ninguna enfermedad. Pero obviamente en la parte de emociones, donde preguntamos qué preocupaciones tiene el paciente hacia su enfermedad, aquí sí que la vemos alteradas, porque aunque sean presintomáticos, saben que puede ser que puedan desarrollar esta enfermedad. En cuanto a los resultados del SF36, lo tenemos aquí abajo, y aquí os he vuelto a poner la escalita esta porque aquí va al revés. El 0% es que mi calidad de vida es fatal y el 100% es que mi calidad de vida está muy bien. Y aquí lo que veis lo damos separados. Damos la parte física por un lado, donde veis que los pacientes presintomáticos están en medio, se ve, obviamente, su calidad de vida se ve afectada por su enfermedad, pero los presintomáticos se ve muy poco afectada. En cuanto a la parte mental, vemos que se ve afectada, pero menos, o sea, está más alto, por lo tanto, está mejor, y los presintomáticos, pues también, se ve afectada mucho menos. Yo creo que lo veréis un poquito más claro con estos gráficos que voy a presentar ahora, porque son muy gráficos. Entonces, aquí tenemos el cuestionario SF36, y esto es un gráfico de araña donde la parte externa es el 100% que está perfecto y la parte interna es el 0% que la calidad de vida es fatal. Y aquí lo que hemos hecho es comparar los pacientes sintomáticos con los pacientes sanos de la población española, porque existen este tipo de estudios. Entonces vemos que hasta los sanos tenemos afectado nuestra salud general. Veríais que estos son los puntos que están peor puntuados, por lo tanto, hasta los sanos creemos que nuestra salud general nos afecta, nuestra calidad de vida y que nuestra energía también, y serían las partes más afectadas en los pacientes de POMPE, pero bueno, que ya veis que sería como toda persona. Las partes más específicas vuestras, que están afectadas y de la población normal no, serían el rol físico y el funcionamiento físico, es decir, los síntomas os afectan a vosotros en vuestro día a día, en vuestras actividades y en vuestra vida y en vuestro trabajo, ¿vale? Y lo que no se ve nada afectado, aunque tengáis una enfermedad, es el rol emocional, la manera que... Sí, dime. No, vida normal. Vida es un paciente, o sea, no es un paciente, porque no tiene ninguna enfermedad todavía. Sí, obviamente. Sí, pero eso sí, o sea, yo ya te contesto lo mismo que te va a contestar él, pero él te lo contestará súper bien explicado luego, uno de los dos. ¿Vale? Bueno, pues eso, este es el gráfico. Y este sería el del otro cuestionario, el cuestionario que es específico para enfermedades neuromusculares. Y aquí lo que hemos hecho es comparar los pacientes sintomáticos con los presintomáticos. Y aquí al revés, ¿no? O sea, el 100 sería que la calidad de vida está fatal y el 0 es que la calidad de vida está muy bien. Por lo tanto, lo que tenemos más afectado, o sea, los síntomas que más afectan a los enfermos de POMPE es el cansancio y la debilidad, y afecta en mayor medida a las actividades de la vida diaria, ¿vale? Señalo cansancio porque, aunque no es un síntoma que a nosotros nos haya llamado la atención durante las entrevistas que hemos realizado, al analizar los resultados sí que hemos visto que se ve que es algo que os afecta mucho, y también hay muchos estudios que indican lo mismo, pero a nosotros no nos llamaba especialmente la atención. Y aquí tenéis la parte de... El punto azul serían los pacientes presintomáticos y tenéis el punto donde sube hasta aquí, porque es la parte de la preocupación que tiene el presintomático de si desarrollará o no desarrollará la enfermedad y cómo le puede afectar. Aquí lo que hemos puesto es la comparación de todos los resultados de los pacientes. Aquí tenemos pacientes y del primer año y segundo año. El primer año es el rojo y el segundo año es el azul. Como veis, hay una gran variabilidad, como
ha explicado Sebas, es lo que vamos encontrando siempre en todo con los pacientes. Hay pacientes aquí que hemos encontrado que están peor y sería lo esperado, pasa un año, estoy un poco peor, pero también hemos encontrado pacientes que están mejor, como ha encontrado Sebas en su resonancia. Y algunos responden a que empezaron el tratamiento, pero otros no. Entonces hay que buscar otras causas que puedan ser más personales. Pues a lo mejor estaba más triste o tenía alguna cosa en su vida que le podía afectar a su estado de ánimo, etc. ¿Vale? Pero en principio no hay diferencias. No hemos visto que los pacientes se vean alteradas su calidad de vida en un año al otro. O sea, en principio está todo igual. Ahora me centro un poco en los cuestionarios de dolor, que son cuestionarios también que respondéis vosotros. No medimos nosotros por lo que nos parece, sino que vosotros respondéis. ¿Y por qué creímos necesario medir el dolor? Pues al contrario que la fatiga, que era algo que no nos llamaba la atención, el dolor nos llamaba mucho la atención, que todos los pacientes que venían se quejaban de dolor. Bueno, todos no, muchos pacientes que venían se quejaban de dolor y sobre todo de dolor en una parte muy concreta que era en la zona lumbar. Entonces nosotros decidimos pasar 2 cuestionarios que evaluasen dolor. Uno, dolor general, que era el cuestionario breve de dolor, que es un cuestionario que se utiliza sobre todo en dolor oncológico y mide 2 partes. Mide la intensidad del dolor en una escala que va del 0 a 10 y la interferencia del dolor en la vida diaria del paciente en estas cosas, en la actividad en general, en el estado de ánimo, en la capacidad de caminar, trabajo, relaciones personales, en el sueño y en la capacidad de diversión. Cómo el dolor nos va a interferir en la capacidad que tiene el paciente de hacer todo eso. Aquí lo que vimos es que de 29 personas que contestaron este cuestionario, el 76%, que son bastantes, tenían dolor y el 24% no tenía. Aquí están incluidos pre y sintomáticos, o sea, están incluidos todos los pacientes. En cuanto a la intensidad del dolor, lo medíamos con esta escala de 0 a 10, donde 0 es ningún dolor y 10 es el peor dolor imaginable. Y aquí se hacían 4 preguntas. Preguntábamos cuál era el dolor máximo que el paciente había sentido, cuál era el dolor mínimo, cuál era la media dolor y cuál era el dolor actual en ese momento de la entrevista. Pues lo que vemos es que el dolor máximo al que alcanzaban los pacientes era un 5, por lo tanto es bastante, está en la mitad de la escala y esto se considera bastante dolor. El dolor mínimo era casi un 3, lo que nos hace pensar que el paciente de POMPE que tiene dolor siempre, no hay ningún momento en que le baje a 0, sino que siempre queda algún dolor residual. La media dolor era de 3,72, o sea que también era considerable, y el dolor actual era de 3. Por lo tanto, pues eso, que el paciente de POMPE que tiene dolor vive con un dolor residual continuo. En cuanto a la interferencia del dolor, se mide también con una escala de 0 a 10, donde el 0 es que no interfiere lo más mínimo y que 10 que interfiere por completo en realizar todas estas actividades. Y lo que hemos visto aquí es que cuando hacemos la media de todas las respuestas a cómo interfieren en cada una de las actividades, vemos que interfieren un 2,21. Por lo tanto, lo que podemos deducir es que, aunque el paciente tiene dolor, no interfiere de una manera muy importante en su día a día, probablemente porque aprendemos a vivir con ello o creamos pues herramientas pues para intentar llevarlo lo mejor posible. Pero cuando analizamos cada una de las actividades, cómo afectaba el dolor, vemos que las que son más afectadas son la capacidad de caminar, lo que es bastante coherente, y en la capacidad de divertirse. O sea que al paciente, nosotros a lo mejor pensamos que el dolor le puede afectar solo pues, por la capacidad de caminar, pero no, ellos nos informan de que no, también para divertirse, porque probablemente tener dolor les hace que no salgan más o que no vayan a bailar o que no hagan actividades porque saben que puedan tener luego más dolor o porque el mismo dolor se lo impide. Este es otro cuestionario que pasamos, ¿vale? El cuestionario de dolor de Owestry, que este es un cuestionario específico para el dolor lumbar, que es el que nosotros vimos, que era el que principalmente se presentaba en pacientes de POMPE. Entonces, lo que mide es la repercusión que tiene este dolor en, otra vez, las actividades de la vida diaria. Y normalmente este cuestionario se ha utilizado pues para medir estas cosas, para saber si un dolor se va a cronificar o no, para saber cuánto puede durar una baja, para saber si el tratamiento que estoy haciendo es útil o no. Y nosotros pues lo utilizamos para nuestro estudio para ver cómo era específicamente el dolor lumbar.
Y, bueno, medía la intensidad del dolor en todas estas actividades, en estar de pie, en los cuidados personales, en dormir, en levantar peso, en la actividad sexual, en andar, en la vida social, en estar sentado y en viajar. ¿Cómo repercutía? Repercutía mucho, repercutía poco y se imposibilitaba realizar esto. Aquí se puntúa en esta escala, ¿vale?, un dolor mínimo, que significa que el paciente no precisa tratamiento más que, pues, consejo postural o algunos ejercicios. Moderada, que sería que un tratamiento conservador, analgesia si hay dolor, conducta expectante, a ver cómo evoluciona. El dolor intenso, que sería un dolor que requiere que se estudie en profundidad las causas, los tratamientos que se puedan dar. Una discapacidad, esto ya es un dolor bastante importante que requiere, pues, una intervención más agresiva. Y dolor máximo, que sería un paciente que está postrado en la cama porque tiene tanto dolor que no se puede mover. Nosotros lo que vimos de los 26 pacientes que nos contestaron este cuestionario es que el 81% de los que tenían dolor tenía dolor lumbar y que el 19% no tenía dolor lumbar. Lo que vimos es que el 62% tenía un dolor mínimo, tenía dolor, pero no era un dolor que requiriese que hiciésemos nada activo más que, pues eso, la reeducación postural, ejercicio y tal. Un 10% tenía un dolor moderado que necesitaría analgesia, pues si aparece, y lo que llama más la atención es que el 24%, que es un porcentaje bastante considerable, tenía un dolor intenso, lo que nos estaba diciendo que el dolor era algo importante y que requería un tratamiento en un 24% de los pacientes. Por lo tanto, las conclusiones que nosotros hemos sacado de todas estas preguntas que os hemos hecho a vosotros y que nos ha dado bastante información que a lo mejor no considerábamos importante, es que las áreas más afectadas en la enfermedad de Pompe son las relacionadas con la función física más que la mental. O sea, afecta mucho más a la capacidad de hacer cosas y a cómo afecta esta capacidad a vuestro día a día que no a si os deprime o no os deprime o si os afectan las relaciones más sociales. También no hemos observado que hayan cambios entre la calidad percibida de los pacientes entre el primer año y el segundo año, que hay mucha variabilidad, como hay variabilidad con el resto de las pruebas y como no hay diferencias tanto en la resonancia como en las pruebas de fisioterapia. También que este estudio nos ha permitido conocer mejor las características de nuestros pacientes y sus áreas personales más afectadas. A priori podíamos pensar que el paciente de Pompe tendría unas características y que esas características le afectarían de una manera, pero ha habido cosas que nos han hecho cambiar de opinión. Que los pacientes presintomáticos pueden necesitar un apoyo psicológico extra. Esto fue una de las cosas que aprendimos porque, bueno, no lo habíamos tenido en cuenta y que tal vez, pues, esas preocupaciones eran importantes porque salen reflejadas. Que los pacientes sintomáticos necesitan mejores medidas para aumentar su movilidad y sus actividades de la vida diaria que probablemente repercutan en sus actividades sociales y que se sientan mejor, y que el cansancio y el dolor son síntomas que están infravalorados en la enfermedad de Pompe y que necesitan que sean medidos de manera rutinaria en la práctica clínica, que los doctores que visitan a los enfermos de Pompe tienen que tener en cuenta que son dos síntomas que aparecen y que afectan en la calidad de vida, en la manera que tiene el paciente de vivir y de afrontar su enfermedad. Y con esto, pues ya está. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. ¿Nos ponemos aquí? Creo que estamos fuera de tiempo absolutamente, ¿no? Tenéis que cortar. Bueno, entonces... Espera, que yo quiero poner una última diapo. Entonces, esta es una diapo que para mí es especial porque, bueno, aquí esto es un estudio que estamos haciendo entre todos, como veis es un estudio coral, no es un estudio que lleve una sola persona. Entonces, aquí hay una serie de gente, pues estáis viendo a Sebas, a Sonia, y la última es Cinta, que es la persona del laboratorio que recibe todas las muestras. Está también aquí abajo a la derecha Izaskun e Irene, que hacen todas las pruebas de fisio, la gente de rayos, toda la gente de la unidad, y allí... Al otro lado, en vuestro lado izquierdo, tenéis a todos los pacientes a los que os quiero agradecer que vengáis cada año. Entonces, aquí os he puesto los nombres. Espero este año no dejarme a nadie, porque el año pasado me dejé a alguien y que me lo vino a recordar, yo no estaba. Entonces, quiero agradeceros que vengáis cada año al estudio, que hagáis el esfuerzo en desplazaros desde vuestra ciudad de origen,
y que tengáis la paciencia de estar con nosotros haciendo y responder a todas las preguntas y hacer todos los test. O sea que muchas gracias por vuestra participación, porque sin vosotros esto sería imposible. Gracias de verdad. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, teníamos esta duda de que es un chico de 17 años que lo han diagnosticado hace poco, no tiene síntomas y le han dicho que no hiciera actividad física. A él le gusta ir mucho en bici y, claro, entre que te enteras de la enfermedad y que no te dejan hacer nada, pues no sabemos. No tiene ningún sentido. Es decir, la enfermedad de Pompe es una enfermedad, puede tener una hipercecaemia, que es lo que seguramente tiene, es decir, se sabe que tiene esta enfermedad porque las analíticas supongo que habrán salido las cecas altas. Sí. Si las exploraciones son estrictamente normales, puede hacer de todo y de hecho algo que hay que saber es que los pacientes sintomáticos deben hacer ejercicio, que es algo que yo os machaco cada vez que vienen a la consulta y eso es muy importante porque la actividad física es fundamental para mantener el músculo entrenado. Si bien no sabemos en qué grado repercute la actividad física en la mejoría que puede notar un paciente, lo que sí sabemos, y es de lógica, es que si tú estás sentado en un sitio, tu estado de forma es peor, con lo cual quiere decir que cuando tengas debilidad, si es que la desarrolla en algún momento este chico o un paciente cualquiera de aquí que tenga debilidad, pues le cuesta el doble que a cualquier otro pues subir unas escaleras y si tu estado de forma es muy malo, pues obviamente te vas a cansar mucho más que si tienes un buen estado de forma. Y la otra cosa es que un músculo entrenado siempre responde mejor. Entonces, en cuanto a eso, ha habido estudios, no en Pompe, pero sí en otras enfermedades, en los que han cogido pacientes y les han hecho entrenamiento con bicicleta, por ejemplo, o con marcha, y han visto cómo su rendimiento físico mejora mientras dura el ejercicio. Es decir, como cualquier hijo de vecino, mientras tú te estás ejercitando y vas al gimnasio y vas a hacer ejercicio, tienes un mejor estado de forma, tu rendimiento físico es mejor. En el momento en que lo abandonas, al cabo de unos meses, ese beneficio se pierde. Por lo tanto, mantener una actividad física es bueno, que siempre sea aeróbica. Las pesas no nos interesan porque las pesas tienden a romper músculo. Entonces, se cree que pueden ser hasta cierto punto deleterias para la evolución de la enfermedad, pero sin que se sepa tampoco bien, ¿eh? Es decir, pero vamos, en general un ejercicio aeróbico, como puede ser ir en bicicleta, como puedes ir a caminar, ir a correr, nadar, etcétera. Y luego hay una serie de ejercicios en especial que pueden reforzar músculos que en la enfermedad de Pompe se afectan típicamente, como es la musculatura glútea, axial, abdominal. En la página web de la Asociación de Pacientes, las fisios de Sant Pau, en ese día que estaban ahí con Conchita, con Manu y con Marga, rodaron unos vídeos de ejercicios específicos para pacientes con enfermedad de Pompe sintomáticos, porque son ejercicios diseñados para ellos, para mantener esa musculatura y hechos por pacientes para que se vea que los pacientes los pueden hacer. La respuesta a tu pregunta, tiene que hacer una vida normal. Vale, gracias. Completamente normal. Y bueno, ahora una pregunta. Nosotros somos de Manresa y tenemos cerca Sant Pau. Cerquita. Sí. Cerquita, sí. Y para venir aquí a Sant Pau y hacer... Ahora después, si quieres, te lo explico. Vale, gracias. Yo no voy a hacer preguntas ni voy a retrasar nada más. Yo solo quiero decir que yo desde que formo parte del estudio me siento súper arropada porque cada vez que voy es muchísima información la que recibo, la gente se porta genial y eso que es un niño que tú sabes que a veces se pone más penoso y tal, y estoy súper contenta de formar parte de la iniciativa y que espero que sigáis muchos años más porque este que viene ya el último y yo quiero más. Así que espero que alguien se pronuncie al respecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lola, por tu apoyo. La verdad es que es un estudio que nos está costando mucho llevar adelante, ¿eh? Es decir, hay detrás mucho trabajo también personal en cuanto a la coordinación. Sonia se come muchas horas de enviaros mails y coordinar todos los cambios, etcétera. Y la verdad es que es de agradecer que estéis contentos con el estudio, que intentamos siempre pues que sea lo más cómodo para vosotros dentro de lo que uno puede llegar a proporcionar, obviamente.